Hola, en un vídeo anterior ya dijimos qué es la trigonometría, para qué sirve. En este vamos a empezar a estudiar los primeros conceptos, las primeras definiciones más elementales de la trigonometría y todos los elementos que intervienen en ellas. Vamos a definir lo que es un radián y cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Un radián es una unidad de medida de un ángulo. Y si vamos a medir ángulos, tenemos que tener claro cuáles son esas unidades de medida. ¿Qué tipos de grados nos podemos encontrar cuando yo mido un ángulo? Pues bien, nos podemos encontrar grados sexagesimales, que son los que habéis utilizado vosotros hasta ahora, grados centesimales, que yo creo que casi no los habéis visto nunca y posiblemente no sepáis lo que es. Y vamos a estudiar también o aprender lo que es un radián. Entonces, con esta gráfica, pequeña gráfica que tenemos aquí, ¿cómo se define algo con lo que estáis trabajando permanentemente cuando utilizáis ángulos? Pero ¿cuál es la definición de grado sexagesimal? Si cogemos una circunferencia y la dividimos en 360 partes iguales, yo aquí he dibujado solamente 4, pero imaginad que hubiese aquí 360 divisiones como esta, iguales todas, la abertura correspondiente a una de esas divisiones es un grado sexagesimal. Antes también comenté que hay grados centesimales. ¿Cómo se define o qué es un grado centesimal? Pues bien, si en lugar de dividir la circunferencia en 360 partes iguales, la dividimos en 400, la abertura correspondiente a una de esas partes es un grado centesimal. Pero en trigonometría es bastante frecuente trabajar con radianes. ¿Y qué es un radián? ¿Qué es un radián? Pues cogemos una circunferencia de radio r, el que sea. Si ahora la longitud de este radio la desplazamos, o sea, la medida de esto, imaginad que este radio es una cuerda. Yo esta cuerda la desplazo o la pongo a lo largo de la circunferencia. Imaginad este radio, yo cojo, pincho aquí y la longitud de ese radio la desplazo a lo largo de la circunferencia. Pues bien, la abertura correspondiente a ese ángulo que me queda, eso es un radián. ¿Vale? O sea que fijaos, esto es R y esto de aquí es R. Pues bien, la abertura de ese ángulo es un radián. Como observación, fijaos, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? 2 por pi por r. Pues bien, ¿cuántas veces en esa longitud de la circunferencia, cuántas veces está el radio, digamos, repetido? Pues si la longitud es 2 por pi por r, tenemos en una circunferencia 2 pi veces el radio de esa circunferencia. 2 pi veces. Es decir, que un ángulo de 360 grados sexagesimales es lo mismo que 2 pi radianes. Bien, eso nos permite
establecer una equivalencia entre los grados sexagesimales y los radianes. Recordad, si 360 grados son 2pi radianes, es decir, si un radián se repite 2pi veces a lo largo de una circunferencia, pues si a mí me preguntan ¿cuántos radianes son 45 grados? Pues no tengo más que establecer una proporcionalidad entre esas cantidades. Yo sé que 360 grados son 2pi veces radianes, son 2pi radianes. Pues entonces 45 grados serán x radianes. Con esa proporción despejamos y obtenemos que x es pi cuartos radianes. Por lo tanto, 45 grados son pi cuartos radianes. Si yo veo que me dicen que un ángulo mide pi cuartos radianes, ya sé que me están diciendo que ese ángulo mide 45 grados. Es lo mismo. Es bastante frecuente en trigonometría trabajar con radianes, aunque también veréis que se trabaja con ángulos sexagesimales. Bien, ¿cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa? ¿Cómo se definen las razones trigonométricas? Bien, pues vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver cómo se define. Entonces, a nosotros nos dan un ángulo alfa. Y la primera de las razones trigonométricas con las que nos vamos a encontrar, que vamos a definir, es el seno de alfa. ¿Qué es el seno de este ángulo? ¿Cómo se define el seno de ese ángulo? Bien, para definir el seno de un ángulo, cogemos los dos lados del ángulo y sobre uno de ellos trazo una perpendicular. Fijaos que aquí lo que obtenemos es un triángulo rectángulo. Fijaos, siempre que queráis definir una razón trigonométrica, el seno o alguna de las que vienen después, de las que vendrán después, tenéis que tener un triángulo rectángulo. Fijaos que aquí la hipotenusa es AD y los catetos AB y BD. Pues bien, una vez que ya tengo el triángulo rectángulo, ¿cómo se define el seno de alfa? Pues se define como BD, que es el cateto opuesto al ángulo del que quiero hallar el seno, partido por AD, es decir, partido por la hipotenusa. ¿Vale? Seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Bien, alguno igual se está planteando la siguiente cuestión. Vale, pero tú trazaste la perpendicular por aquí. ¿Qué pasaría si yo trazara otra perpendicular? Por ejemplo, esta. ¿Qué pasa? ¿El seno de alfa tendría otro valor? ¿La razón trigonométrica cambiaría? Pues fijaos, en un vídeo anterior os dije que teníais que recordar muy bien pues cuándo dos triángulos son iguales, cuándo dos triángulos son semejantes, el teorema del cateto, el teorema de la altura, el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, todo eso hay que recordarlo muy bien. Y si efectivamente os acordáis de eso y os fijáis en estos dos triángulos rectángulos que tenemos aquí, el ABD y el AEF, ¿qué pasa con esos dos triángulos? Pues resulta que, como tienen sus tres ángulos iguales, son semejantes. ¿Y qué quiere decir que sean semejantes esos dos triángulos? Pues que si yo aplico la definición
del seno de alfa, si aplico la definición al triángulo rectángulo grande, resulta que el seno de alfa, ¿qué sería? Pues fijaos, siempre es cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, EF, cateto opuesto, partido por AF, que es la hipotenusa. Y estas dos expresiones son iguales. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. Recordad que en dos triángulos semejantes los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, que aquí da igual qué triángulo rectángulo coja, siempre que se mantenga el mismo ángulo. Da igual qué perpendicular trace. De la misma manera, si yo trazo otra perpendicular, ocurre exactamente lo mismo. Fijaos que estos tres triángulos que yo tengo aquí, el ABD, el AEF y el AGH, los tres son semejantes. Es decir, los lados correspondientes, los lados que ocupan la misma posición, son proporcionales. Entonces, si considero este triángulo rectángulo, el AGH, resulta que el seno de alfa en ese triángulo rectángulo es GH partido por AH, que vale exactamente lo mismo que las dos expresiones anteriores. Son fracciones o valores equivalentes. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos contado hasta ahora, el seno de un ángulo, si yo construyo un triángulo rectángulo, el seno de ese ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y da igual qué triángulo rectángulo construya. El ángulo siempre tiene que ser el mismo y a partir de ahí da igual, porque los triángulos van a ser semejantes y por lo tanto los lados correspondientes proporcionales. El valor del seno va a ser exactamente el mismo. Ya tenemos la primera razón trigonométrica definida. Vamos a definir otra más, el coseno de alfa. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? Pues siempre considerando, por ejemplo, el primer triángulo rectángulo. Repito que siempre que queráis definir el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y el tangente de un ángulo, las primeras veces tenéis que tener un triángulo rectángulo. ¿Cómo se define el coseno de alfa en este triángulo rectángulo? Pues se define como el cateto contiguo al ángulo partido por la hipotenusa, es decir, AB partido por AD, cateto contiguo partido por la hipotenusa. ¿Qué pasa si en lugar de considerar este triángulo rectángulo considero el segundo que construimos antes, el AEF? Pues ocurre exactamente lo mismo. Si aplico la definición en ese triángulo rectángulo, en el AEF, en ese triángulo rectángulo, el coseno es cateto contiguo AE partido por hipotenusa, AF. AE partido por AF. Y como los triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, estas dos expresiones valen exactamente lo mismo. Y si considero el tercero de los triángulos, el más grande, el AGH, ocurre exactamente lo mismo. Cateto contiguo AG partido por hipotenusa AH. El coseno de alfa siempre toma el mismo valor, independientemente del triángulo que hayamos definido, o considerado, mejor dicho. Bien, ya tenemos
definido el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y vamos a definir en esta pantalla, por último, la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo. Siempre en nuestro triángulo rectángulo, ¿cómo se define la tangente? Fijaos, BD partido por AB, es decir, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Aquí no interviene la hipotenusa. Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Y eso pasa en cualquiera de los tres triángulos que hayamos visto. En cualquiera de los tres. Y fijaos qué sorpresa que la tangente no es ni más ni menos que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Fijaos que si hacemos GH partido por AH, es decir, el seno, esto, entre esto, ¿qué nos queda? Si hacéis la división de esta fracción entre esta fracción, os queda GH partido por AG, es decir, esta fracción que es el seno partido por esta fracción que es el coseno. O sea que la tangente también la podemos definir a partir del triángulo rectángulo como cateto opuesto partido por cateto contiguo o directamente como seno de ese ángulo partido por el coseno de ese ángulo. Es decir, a partir del seno y del coseno. Dicho con otras palabras, que si tengo el valor del seno y tengo el valor del coseno, la tangente es inmediata, porque es el cociente de esos dos valores. Pues bien, si yo considero un triángulo cualquiera, el seno de alfa, cateto opuesto, partido por hipotenusa. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto. Coseno de alfa, cateto contiguo, partido por hipotenusa. Y la tangente de alfa, cateto opuesto, partido por cateto contiguo, o lo que es lo mismo, seno de alfa partido por coseno de alfa. Estas son las tres razones trigonométricas que hemos definido hasta ahora. Pero nos faltan otras tres. ¿Cuáles? A partir de estas tres obtenemos la cosecante de alfa. ¿Qué es la cosecante? Pues la cosecante no es ni más ni menos que la inversa del seno, es decir, 1 partido por el seno de alfa. También podemos definir la secante de alfa. ¿Y quién es la secante de alfa? 1 partido por el coseno de alfa, es decir, la inversa del coseno de alfa. Y como os podéis imaginar, la cotangente de alfa, ¿cómo se define? Como la inversa de la tangente. Teniendo seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, tenemos automáticamente las otras tres porque son las inversas. Por eso, las que más se utilizan, sobre todo vosotros, las que más vais a utilizar, son estas tres razones trigonométricas. Esta también aparecerán, pero en menor medida. ¿Vale? Bien, resumiendo, fijaos, este vídeo hemos hablado de las unidades de medida de los ángulos, grados sexagesimales o radianes, y hemos definido las razones trigonométricas de un ángulo agudo a partir de la construcción de un triángulo rectángulo.
con un triángulo rectángulo yo cojo un ángulo y puedo definir las razones trigonométricas. Fijaos que yo he considerado este ángulo. Podría haber considerado este. Hablamos de un ángulo agudo, por lo tanto menor de 90 grados. Podría haber considerado este ángulo. Bien, pues las razones cambiarían. ¿Cuál sería el seno de este ángulo? Cateto opuesto, es decir, AB, partido por hipotenusa, AD. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? Cateto contiguo, BD, partido por hipotenusa, AD. Y la tangente inmediata. O sea que podéis considerar cualquier ángulo agudo. Construís el triángulo rectángulo y ya está.